Hola, muy buenas tardes a todos. Ahora vamos a comenzar un nuevo video junto a Paulita Ulloa. Vamos a esperar que se conecte. Paula Ulloa, nuestra invitada de hoy, medallista, paname ahí está, campeona panamericana, karate en silla de ruedas, es nuestra invitada de hoy. Estamos esperando que se conecte. Hola, Hola, no estoy con mi mejor cara hoy día. no, pero te ves perfecto. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, mi enfermedad es media especial, entonces hay días en que yo me levanto súper bien y hay días en que no me puedo levantar. Ya. Así que Pero hoy día estamos en ese día de no poder levantarse, pero con el ánimo arriba. pero por lo menos te ves súper bien. Oye, Paula, tú estabas contándole a todo el mundo, bueno, esperando que se empiece a conectar la gente, eh, que tú eres campeona panamericana de en los Juegos de Lima, ¿no es cierto? No, yo soy campeona panamericana de para karate, del Ah, específico de para karate, porque en los nosotros recién entramos hace, a ver, 2 años ya, casi, sí, 2 años al Comité Paralímpico. Entonces, aún cuando estaban en Lima, solamente el karate era parte del Comité Olímpico y todo lo demás. perfecto. Bueno, ahora todos estos procesos de karate no siempre ha tenido esa suerte de otros deportes, siempre ha estado un poco excluido de los calendarios paralímpicos. Y Exacto. esta vez también en Río tampoco, o sea, en Tokio tampoco alcanza a estar en los próximos juegos, ¿no es cierto? Claro, solamente está el karate en Tokio y lamentablemente sin antes haber visto cómo funciona el karate y qué tal de llamativo es el karate en los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional prefirió poner el freestyle antes que el karate. Sí, es increíble porque el karate es un deporte súper popular Sí, que tiene tiene una muchos años, cultura. es un O sea, deporte milenario. es un deporte milenario y que a lo largo de los años hemos tenido, bueno, distintas películas, es muy popular y Tokio es uno de los países, o sea, una de las ciudades donde se practica mucho este deporte. Entonces es extraño bueno, después en los juegos siguientes ya no va a estar, pero uno tiene que seguir adelante de todas maneras. De hecho, es decir, se hizo todo lo posible, la, ¿cómo se llama? La WKF hizo todo lo posible para que pudiera estar, pero también tiene que ver mucho con, bueno, con dineros, con política y tantas otras cosas más que nosotros conocemos que lamentablemente también afectan el deporte. Quisiéramos nosotros que el deporte fuera mucho más limpio que, que el resto de todas las otras cosas que hay en el mundo, pero lamentablemente no están así. Así que, pero igual vamos a seguir, así que, y lo bueno es que el karate y el para karate cada día está llegando a mucha más gente todavía, sobre todo ya que se ha abierto mucho más el para karate. Y yo creo que eh, es muy posible que esté el para karate antes que el karate, ¿eh? Bueno, yo he visto este tiempo de la cantidad de seguidores que he tenido o de personas que me han hablado, muchos son personas que hacen para karate y eso también me llama mucho la atención a diferencia de otros deportistas o de otros deportes. Y también me llama mucho la atención, uy, me voy, me acabo de dar cuenta que no he puesto el cargador del celular, entonces podríamos quedar con problemas. Entonces lo Suele aprovecho a pasar de hacer al repente uno que tiro hay porque sin carga. sí, y ahí ya lo puedo conectar, perdón. Pero, ¿cuáles son los pasos? Porque hay varios deportes que son menos populares o quizás menos conocidos, pero ¿por qué no es el karate o el parakarate olímpico o paralímpico? ¿Qué es lo que Mira, ocurre principalmente? lo que pasa, perdón, ahí sí. Lo que pasa es que el Comité Olímpico ya pide ciertas
ciertas cosas, ya que tienen que ver mucho como con la rapidez, ¿ya? Algo que tuvo que hacer el taekwondo, que tuvieron que hacer varias artes marciales, ya que era sobre todo disminuir el tiempo de los combates en la parte de lo que es kumite, que es el combate, entonces, como para hacerlo más atractivo, ¿ya? Como más deportivo a que fuese un arte marcial. Entonces, el karate en sí quizás demoró un poco más que el resto de las artes marciales en hacer esa parte de que disminuir los tiempos, ¿ya? Y también el tema de las puntuaciones, mira, si te piden una pila de cosas que uno no pensaría que piden tanto. Y ahora igual se está trabajando en la parte del para karate, en el sistema de que no hubiese puntuación antes de la competencia, que es lo que cuando uno hace la clasificación de cada deportista, ¿ya? Eh, como en cierta forma para nivelarlos, como no hay tantos, ¿cómo se llama? No separan tanto los tipos de discapacidad en el para karate, ¿ya? Se les da un puntaje adicional dependiendo la complejidad de cada patología. Ya. Entonces, cuando tú llegas al tatami ya a competir, ya la comisión médica te ha dado ya un puntaje extra o no, dependiendo de, de la complejidad que tenga tu patología durante el examen médico que te hacen antes de la competencia. Entonces, eso es lo que hay que ir también sacando, ¿ya? Sino que, y obviamente abrir eh, más categorías en cuanto a los tipos de discapacidad, ¿ya? Y los tipos de patología dentro de la misma discapacidad. Una cosa así como que se Perfecto. oye compleja, ¿ya? Pero en cierta forma es, por ejemplo, una persona en silla de ruedas. Hay personas en silla de ruedas que tienen discapacidad intelectual. Entonces, al momento de competir con una persona que no tenga discapacidad intelectual en silla de ruedas, están en desmedro del otro. Perfecto. Entonces, Entonces, la un poco idea es existe, hacer subcategorías dentro de cada categoría. o sea, es un poco hacer las clasificaciones que existen en los otros deportes para que exista una eh, ¿cómo se llama? Justicia deportiva para que todos puedan competir frente a según sus capacidades y su funcionalidad frente a ese deporte, me imagino. Claro, en similares condiciones. Entonces, esa es la idea. Y ya se está haciendo por lo menos en paracarate. Por eso te decía yo, es muy posible que el paracarate entre primero a lo que es el sistema olímpico, que el karate quizás, porque lo está haciendo ya. Ya, por ejemplo, la parte intelectual, en lo que es discapacidad intelectual, ya se separó, se hicieron subcategorías dentro de la categoría. Entonces, eso es como, nos llena a nosotros igual eh, de, de felicidad de saber de que ya se está haciendo eso y obviamente vamos a llegar mucho más rápido quizás a la parte olímpica, que en realidad es el sueño de todo deportista también. Ahora, ¿cuáles son las discapacidades que están, que se incluyen dentro de esto? Porque tú me decías que personas con discapacidad intelectual, personas en silla de ruedas, pero todavía no existe una clasificación, o ya existe quizás de alguna manera algún tipo de clasificación. Sí, están las clasificaciones. Está, por ejemplo, en la parte competitiva, ¿ya? Porque en lo no competitivo está abierto a todos los tipos de condiciones y discapacidad. Ya en eso Perfecto. no hay, no hay separación ni nada de eso. Simplemente todos pueden hacer karate sin problema, ¿ya? Cumpliendo el fin inclusivo que tiene el deporte en definitiva. Claro, inclusive hay gente que está en silla de rueda eléctrica, que mueven un solo dedo y hacen karate. Ya, perfecto. Entonces, pero la parte competitiva, que es lo que en cierta forma, que es la deportiva, ya que es lo que va a llegar a algún día a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ya está la discapacidad intelectual, discapacidad física tiene que ver con silla de ruedas solamente, y la discapacidad visual. Entonces, falta también abrirnos a lo que es la discapacidad sensorial, ya que tiene que ver con la discapacidad auditiva,
Entonces, son pequeñas cosas como que van faltando, ya, pero que en realidad son importantes. Bueno, la persona con discapacidad auditiva principalmente no compiten nunca, tienen como una organización aparte, de hecho ellos tienen su propio juego que son los sordos de Olimpiada. Sí, Entonces muchas veces puede ser que ya no encontremos con personas con discapacidad auditiva que ya estén compitiendo para karate porque tienen sus propias organizaciones. No sé si pasa eso con el karate, pero con otro deporte ocurre eso. sí, también, por ejemplo, eh, ahora las últimas Olimpiadas se van a hacer en Brasil, Sí, ¿ya? Y, es decir, como tú decías, tienen su propia organización olímpica, ya dentro de todo, ¿cachai? Pero la idea es también incluirlo como en esta modalidad más conocida, ya que en sería la estos parte, entrenamientos por lo menos. claro, y bueno, por lo menos sí en entrenamiento, en clases normales, nosotros mismos acá en La Serena tenemos alumnos y alumnos con discapacidad auditiva. Ya. Y claro, y decía muchas veces, una de las justificaciones que hay es que la gente con discapacidad auditiva ya como que no tienen mayores complejidades al momento de practicar un deporte, y sí las tiene. Tú cuando lo ves te das cuenta que sí existe eh, las complicaciones, y son grandes las complicaciones porque la mayoría por no decir eh, la gran parte de los maestros de karate no saben lenguaje de señas. Mm. Y más aún con todo lo que es la migración, el lenguaje de señas en todos los países es distinta. Y eso lo hace aún más complicado porque, por ejemplo, acá en Chile tenemos mucha gente de Venezuela, de Perú, de Colombia, ¿ya? Y son personas que en cada país su lenguaje de señas es distinto. Es verdad, en Entonces, América ya hay distintos, dentro del mismo país de repente existen distintos formas porque la lengua de señas tiene mucho que ver con la forma en que tiene el país para referirse a algunas palabras o algunas cosas. claro, Yo el año pasado, durante la pandemia, tuve la oportunidad, o sea, durante el inicio de la pandemia, yo juraba que era casi el final, estudié, hice un curso de lengua de señas que duró 2 meses y tuve 3 veces a la semana con clase de 2 horas y fue demasiado exigente. Pero es un plus porque existe esa posibilidad de poder hacerle clase o poder hablar con personas, o comunicarme, mejor dicho, con personas con discapacidad auditiva. Pero ¿cuáles son los principales problemas que tiene, aparte de lengua de señas, para poder enseñar a una persona con discapacidad auditiva el karate? claro, es más que nada aprender a hacer la clase siempre frontal, Ya. ¿ya? Y también eh, eh, enseñarle a la persona con esta discapacidad auditiva, ¿ya? A mirar siempre a la persona que está delante, ¿ya? Con los movimientos. Es acostumbrarla a esa persona a, a aprender a estar siempre pendiente de esa persona. Y a pesar de que Perfecto. no escuchan, ellos igual se distraen con cualquier cosa. Entonces, es súper importante, es que en cierta forma es una educación de las dos partes, porque eh, también ellos tienen que aprender energía para ellos, porque están acostumbrados siempre a que estén en forma frontal con ellos. Perfecto. Pero en sí ellos aprenden y aprenden muy bien, y la verdad es que también se educa en la inclusión también a todo el resto de las personas que están en el dojo. Y eso es una de las cosas maravillosas que tiene el karate inclusivo, es decir, cómo se va educando en la inclusión y cómo cada vez es, es mucho más normal para una persona sin discapacidad física, mental, auditiva, ya, o sin alguna condición, ya
estar con una persona así. Es decir, por ejemplo, ahora para la gente del dojo en el que yo estoy, de Gensei Ryu, ya de La Serena, para ellos es tan normal ver a una persona en silla de ruedas, ver a una persona con algún tipo de condición en síndrome de Down, autismo, con alguna discapacidad intelectual, o con una persona que tenga discapacidad auditiva, y los tratan como un igual. Entonces eso es una de las cosas que uno ve y que es maravilloso, como se va educando al resto de la población en la inclusión, y ya después, si uno sigue así, no va a ser necesario hablar de inclusión, porque va a existir algo, va a ser algo tan normal que no va a ser necesario. Y eso es lo que nosotros buscamos finalmente, lograr una inclusión real y eso de repente decir, chuta, ¿y por qué existe esta palabra? Porque ya no es tan necesaria. Ahora tengo, y yo creo que muchos tienen la gran duda, ¿cómo compiten tú? Porque tú eres usuario de silla de ruedas. Sí, Entonces, ¿cómo compites tú? bueno, yo compito en la modalidad de kata, ya que son las formas del kata, ya, o sea, del karate. Y también hay competencias, pero no dentro de lo que es la WKF, que pertenece al Comité Internacional Olímpico, también. Ya nosotros solamente hacemos catas a la hora de competir, ¿ya? Y igual hay algunos que hacen kumite, pero yo solamente hago lo que es kata, y adaptarlo a la silla de ruedas es bien difícil, porque tú tienes que adaptar y homologar movimientos de los pies en la silla de ruedas. Entonces te vas dando cuenta que no tienes que hacer todos los movimientos que hacen los pies, porque si no pierde el sentido del kata. Entonces tienes que ir paso a paso con el kata, mucho más de cómo se hace en forma normal, se podría decir, ya convencional en realidad. Entonces es muy difícil adaptarlo a la silla de ruedas, y hay katas que lamentablemente no se pueden hacer en silla de ruedas porque tienen demasiada pierna, es decir, demasiados saltos, y tú al hacer un salto en la silla de ruedas ya pierde el sentido del kata, porque se ve como una coreografía, se ve como un show, ya no es en sí el kata, porque por ejemplo hay deportistas, hay para karatecas que hacen, ¿cómo se llama? Hacen saltos en su silla, y se ve como, oh, qué bacán, pero pierde el kata, se pierde el kata, ya no tiene, ¿cómo se llama? Eh, la sutileza que tienen los katas. Los katas son cuando uno ya, bueno, la gente que tiene que ver mucho con lo que es el karate, saben que los katas son pero muy bonitos, son muy específicos también sus movimientos, y al momento que tú lo haces, tú empiezas a transmitir mucho, porque es como si estuvieras en cierta forma combatiendo con alguien que no está. Y es tanta la concentración a la que tienes que llegar a lograr que los jueces y la gente que está viendo alrededor tu kata, ya, se meta en lo que tú estás haciendo a tal nivel de llegar a sentir hasta las respiraciones que tú vas teniendo. Entonces, llevarlo a la silla de ruedas no es muy fácil, es un trabajo constante, es algo que tú tienes que hacer tanto en tu silla de ruedas como también mirando videos, o hasta cuando te estás duchando, es estar haciendo el kata, porque cada movimiento es tan sutil que tienes que llegar a que no se pierda en la silla de ruedas. La idea es que el resto no mire tu silla de ruedas, sino que mire el kata. Perfecto. Pero dentro del kata, ¿hay que hacer algunos movimientos mínimos o existe una libertad de acción en cada ejercicio? No, mira, igual tú tienes, hasta el momento, ya tenemos un poco de libertad porque no hay un manual de silla de ruedas, ¿ya? Y, por ejemplo, quienes podrían hacer un manual no lo han hecho porque eh, lo ideal es que una persona que esté en silla de ruedas, que vive lo que es hacer un kata en silla de ruedas, ya que ha estado quizás en más que otro, ¿cómo se llama? Campeonato mundial, ya realmente.
haga un manual de silla de ruedas, pero sí se han ido eh, con el tiempo, ya se ha ido especificando, por ejemplo, los movimientos de las piernas, hacerlos con los brazos. Ya, igual se levanta la silla, puedes levantar la silla. Ya, por ejemplo, si tienes que hacer un mawachi, ya, o algún otro movimiento donde tienes que levantar las piernas, puedes hacer la silla. Pero se nota mucho más cuando lo haces con los brazos, qué tipo de movimiento de pierna es. Porque la silla solamente la vas a levantar haciendo, ya parando la silla nomás, ¿ya? Pero cuando lo haces con los brazos, muestras realmente eh, ya si es un Mayeri, y todo, cada uno de los movimientos de karate de pierna, porque ahí tú realmente haces el movimiento con el brazo. Entonces queda mucho más claro al juez, que al igual los jueces, ellos saben, los árbitros, los katas, ya igual son ciento y tantos katas que tú puedes hacer, y pero la idea es que tú muestres ya también qué tipo de movimiento de pierna estás haciendo, porque al levantar la silla solamente va a hacer un movimiento, entonces no sabes qué tipo de movimiento de pierna realmente estás haciendo, y si es doble de pierna o no es doble de pierna, ya, porque hay movimientos en los cuales haces como una tijera con las piernas en karate, ya, pero si lo haces con la silla vas a hacer solamente un impulso de levantar la silla, pero cuando lo haces con los brazos es distinto, porque ahí está mostrando realmente qué movimiento hiciste. Entonces, pero sí tienes cierta libertad, pero igual la idea es que no se pierda la esencia del kata. Entonces, por eso tienes que estudiarlo muy bien. Yo nunca he tenido la oportunidad de ver un kata o el deporte, el para karate, nunca he tenido la oportunidad de verlo en vivo y he visto unos y otros videos que nunca me queda tan clara la película, me encantaría poder verlo presencial. Ahora, al principio del video tú me comentaste que algunos días tú tienes algunos dolores, algunos problemas por tu situación. Ahora, ¿qué pasa si el día que te toca competir tienes precisamente alguna crisis de dolor o algo? ¿Qué pasa contigo? ¿Tú compites igual o tienes que dejar de competir ese día? Mira, hasta el momento no me ha pasado que sea fuerte la crisis de dolor que tengo cuando estoy compitiendo, ¿ya? Igual tengo medicamentos que logran aplacar, ya yo ya estoy yo soy usuaria de morfina ya. Yo tengo parche de morfina y gotas de morfina. En caso de que sea muy fuerte las crisis de dolor, yo tomo, subo la dosis de las morfinas, ¿ya? Y la morfina en sí a mí no me provoca lo que le provoca al resto de la gente, ya que como que quedas como medio volado, cosas así. Ya a mí no, soy tan especial, dije, que Puede ser porque tiene ya cierta, ya lo ingirió muchas veces, ya tiene el efecto ya no es tan importante como a la persona que nunca lo hemos usado, puede ser también. no, me ha pasado siempre. Es Ah, una cosa de, ¿cómo se llama? Que soy como media radioactiva a los medicamentos. Entonces, por ejemplo, empiezan a probar un medicamento fuerte en mí y, y ¿cómo se llama? Y no provoca lo que esperan los médicos en sí. Entonces, ya que baje un poco el nivel nomás, ya con eso ya se contentan, porque en realidad, es decir, esta enfermedad que se llama espondilitis anquilosante es una enfermedad que es muy, ¿cómo se llama? Dolorosa las 24 horas del día. Entonces tú estás eh, todo el día y toda la noche sintiendo dolor. Después te acostumbras. Entonces por eso cuando al momento, si a mí el dolor me parara para hacer cosas, en realidad tendría que estar todo el día sin hacer nada. Entonces ya te acostumbras tanto al dolor y a mí me pasa que cuando estoy haciendo los katas, como que todo desaparece. No, me pasa mucho eso de que me concentro tanto que desaparece todo, hasta la gente. Entonces no, eh, a mí el karate, el karate en cierta forma me ha salvado hasta la vida y puedo hablar también como hablo ahora gracias al karate, porque yo por ejemplo no podía hablar normal porque se me cerraba mucho el esófago.
Entonces yo, por Ya. ejemplo, todavía logro caminar con ayuda de bastón, de un bastón ortopédico, ya, pero antes no podía dar pasos y hablar, porque se me empezaba a cerrar el esófago y me mareaba y me podía desmayar. Y entonces me ponía y hablaba como el amigo Malcolm. Entonces, así hablaba. Justo ¿Ya? te iba a preguntar precisamente la importancia del deporte para tu situación y precisamente, bueno, ya lo respondiste. Tremendo, tremenda historia, de verdad, te felicito. Me No da es la, una situación, es una enfermedad. bueno, una enfermedad, lo que pasa es que, bueno, ahí me da la sensación, no sé, según lo que estamos conversando antes, que tú también haces clase o no haces clase como Sí, bueno, profesor. soy bueno, de profesión yo soy profesora, ¿ya? Pero ya estoy jubilada por invalidez porque en realidad ya no, para poder hacer clases necesito demasiados ayudantes en la sala de clases. Entonces me jubilaron y después de un tiempo me empecé a dedicar a lo que es de lleno, lo que es el para karate. Antes hacía karate, pero más que nada para sacar el estrés de, de cada día nomás. Es decir, para mí era eso, tener un deporte que me ayudara a sacar el estrés. Pero cuando empecé con el para karate, yo ya estaba ya jubilada, ya eh, y no sabía qué hacer en realidad conmigo. Es decir, estaba ahí sin norte. Pero el karate en sí fue lo que a mí me ayudó y bueno, y ahora estoy de lleno en lo que es el karate y lo que es el karate inclusivo más que nada en cuanto a clases. Ya yo ayudo a mi sensei con las clases, eh, porque igual no me puedo separar del sensei porque el sensei es mi marido, así que no podemos, no podemos hacer una escuela aparte. Hay que estar Así que, juntos mejor. claro, entonces, bueno, yo siempre estoy apoyando las clases, cuando él no está, las hago yo, ¿ya? Y también en la parte que es virtual, muchas veces también hay otra, ¿cómo se llama? Alumna de karate, también es cinturón negro, que ella también ayuda con las clases online bastante, así que igual yo me uno a esas clases sobre todo cuando Raffer tiene que viajar ya a alguna parte, ya en el karate ya empezó con las competencias internacionales. Entonces, como Raffer es juez mundial de karate, bueno, ya es dentro del juez, casi ya juez olímpico, entonces está dentro de ese proceso. Entonces, cuando él no está, María José hace las clases y ahí yo me meto a las clases también. Y también apoyo también. Perfecto. Oye, bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que nos empezamos a despedir. Te quiero felicitar. Muchas gracias por todo y espero que siga creciendo en este deporte y ojalá que algún día y lo antes posible que pueda ser un deporte paralímpico, que este forme parte de los, bueno, ya no van a ser en Tokio ni en París, pero lo siguiente, ojalá que sí, por favor, porque es un deporte demasiado, que tiene mucha historia, tiene mucha trayectoria y ojalá que algún día poderlo ver en el calendario oficial. Sí, pues esa es la idea, es decir, igual, es decir, te invito también a nuestras clases virtuales para que puedas ver lo que es entrenar en el karate inclusivo. Bueno, Rafael es el que trajo el para karate a Chile, así que estamos de lleno, que también se están abriendo más regiones aún, es decir, estamos ya, el karate inclusivo y el para karate ya está casi en todo Chile, así que estamos fascinados con eso. Y también en Sudamérica, porque también él es el encargado de Sudamérica, así que ya Sudamérica también se está abriendo completo entre lo que es el karate inclusivo y el para karate, así que estamos pero de lleno en eso y quedas más que invitado a nuestras clases virtuales mientras no se puede hacer algo presencial y esperando que en septiembre podamos estar en el sudamericano y el panamericano que ahora se suspendió, pero ojalá se haga este año y el mundial que va a ser en Dubái. Así que ahí te vamos a Hoy, tener en contacto para que tenerte al tanto de lo que está pasando. hoy va a haber muchos eventos, ojalá que algo que ocurra bueno, yo soy de Viña, pero que algo que ocurra en Santiago o Viña o algo que yo pueda ir, me encantaría poder conocer el deporte más, así que voy a ir cobrando la invitación. Así Sí, que ahí muchas estamos. gracias. Y gracias a ti también.
Nos vemos. Nos Chao. vemos, que estés bien. Chao, chao.